de igual manera su cámara. Muy buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, este martes 27 de mayo, tan esperado por todos y cada uno de nosotros. Y a quienes nos ven por retransmisión también, muchas gracias, muy buenas tardes. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, vinculados a la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada, al Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica y Salud, les damos todos la más cordial bienvenida. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Como ustedes saben, en los últimos 50 años en el mundo, ¿por qué no vamos solo a ubicarlo a nuestro país? En los últimos años, la investigación, la evolución, los avances han crecido a pasos agigantados. Hemos visto pues mejores resultados, hemos visto diferentes formas de tratamiento, diferentes formas de abordar las enfermedades crónicas, detecciones más oportunas, mejores pronósticos para las personas, quienes las padecen o quienes viven con ellas. Y pues para esto, ¿qué está detrás de todo esto? Pues sin duda la investigación. Cuando estamos en los escenarios clínicos pensamos, ¿por qué no inventan un medicamento con menos efectos colaterales? ¿Por qué no inventan un diagnóstico o formas de detectar de manera más oportuna las lesiones, las neoplasias, cualquier situación, ¿no? O por qué no inventan un medicamento con menos efectos y todos nada más lo deseamos, parece que solo decimos así como si fuera una varita mágica, pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién realmente está en los laboratorios? ¿Quién está haciendo los ensayos clínicos controlados? ¿Quién está haciendo toda esta investigación? Pues sin duda hay profesionales del área de la salud, de diversas disciplinas que se encargan de observar qué es lo que se necesita, qué es lo que está en repunte y pues sin duda los ojos de la ciencia están ahí. Es por eso que el día de hoy está con nosotros, orgullosamente enfermera, una colega que, pues, sin duda tiene un currículum súper, súper, importante, y voy a presentar a todas y todos ustedes a la doctora Ana Lilia Fletes Rayas, que ya, como les decía, ella es, licenciada en enfermería por la Universidad de Guadalajara. Ella tiene un doctorado en genética humana y seré breve, doctora, aunque usted tiene muchísimo más que comentar, pero sí es importante que la audiencia conozca la formación y la participación tan importante y tan activa que tiene en el país. Es profesora investigadora asociada B en la Universidad de Guadalajara y es miembro activo de diversos organismos, del Colegio de Licenciados en Enfermería en Jalisco, de la Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enfermería en la zona Pacífico. Es investigador anfitrión del programa Delfín y de la Academia Mexicana de Ciencias. También es miembro activo del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Enfermeras Genetistas. Es coordinadora y miembro activo de la Coordinación de Docencia, Investigación y Relaciones Institucionales de la Red Teórica Latinoamericana de Enfermeras. Ella también, pues, es miembro activo de la NANDA Internacional, de la Red NANDA Internacional México, es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora del Grupo México en colaboración con la NANDA Internacional. Obviamente, por toda esta trayectoria ha recibido diferentes premios, distinciones, condecoraciones. Con toda esta trayectoria, pues también es árbitro de diferentes revistas científicas. Ha sido ella también coordinadora de enseñanza de enfermería en el Instituto Jalisciense de Cancerología y muchas, muchas otras cosas más, publicaciones y demás que ella tiene para compartirnos. Por eso es que el día de hoy nos va a compartir el tema enfermería traslacional y de precisión de las enfermedades crónico-degenerativas, un tema sin duda que tenemos que saber qué es lo que se está haciendo, cómo se lleva esta práctica, como dicen, de la teoría a la realidad con seres humanos. Bienvenida, doctora, un placer para nosotros de verdad tenerla.
y el maestro Silvino y su servidora vamos a estar aquí detrás de cámaras. Muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Ángeles y maestro Silvino, por esta gran invitación. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está aquí con, pues, con una servidora. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la enfermería de precisión y también pues la enfermería translacional. Eh, Tal vez para nosotros sea un poco eh, pues no muy común tal vez estos términos, pero pues sí, se está empezando a trabajar de manera fuerte. Ya se tiene ya tiempo laborando algunos proyectos de investigación en donde hemos tenido financiamiento pues para poderlos llevar a cabo. Y pues bueno, vamos a ver algunos términos que pues bueno, algunos ya han sido descritos y que principalmente estos términos han sido utilizados en donde hay más desarrollo en el área de enfermería, como por ejemplo en Estados Unidos, algunos lugares de Europa, inclusive en América Latina, especialmente en Brasil. Ya se cuenta inclusive con una asociación de enfermeras genetistas en Brasil, ya cuentan ellas con algunos estudios. Y pues bueno, voy a hablarles un poquito acerca de estos términos. Y bueno, esa es una de las revistas más importantes a nivel internacional, que es el International Journal of General Medicine. En esta revista, pues bueno, no es tan antigua, si en este artículo es más o menos del 2020 donde nos mencionan precisamente dos términos pues muy importantes, que es la medicina de precisión y obviamente pues la enfermería de precisión. Tanto la medicina como la enfermería de precisión, pues bueno, van muy de la mano. Ha tenido un crecimiento exponencial en la última era, especialmente con los biomarcadores, que es una de las áreas en donde me voy a enfocar un poco más. Dentro de la enfermería de precisión, pues bueno, tenemos que realmente es para proporcionar cuidados muy especializados para ciertos pacientes con algunas patologías, especialmente pues en las enfermedades crónico-degenerativas, que actualmente tenemos varias de ellas, entre ellas pues la obesidad, el cáncer, la diabetes, el síndrome metabólico, entre otras. Entonces, pues bueno, vamos a ver que pues la medicina de precisión nace precisamente con algo de biomarcadores, tratando de estandarizar procedimientos e inclusive siendo muy preciso con cada uno de los pacientes y que cada uno de los tratamientos sea de mucha precisión para cada uno de los pacientes. Realmente enfermería ya lo viene realizando desde hace tiempo atrás con nuestro proceso enfermero, que realmente el proceso es adecuado a cada uno de los pacientes con sus propias necesidades, con sus propios en este caso por respuestas humanas. Entonces, realmente enfermería tiene todavía más tiempo realizando ese tipo de actividades muy especializadas por cada uno de los pacientes, pero ahora hay algo muy importante. Se ha acercado pues la era precisamente de los biomarcadores y pues la salud de precisión. Y bueno, dentro de este documento hay algo muy importante. En algunas ocasiones hemos identificado algunos biomarcadores que si es verdad, a veces en enfermería eh, suele no llevarse tantas unidades de aprendizaje en los planes de estudios, son muy necesarios. ¿Por qué? Precisamente ahora muchos pues de los diagnósticos que se llevan a cabo y que pues muchos los hace el médico, si no es que la mayoría, pues bueno, necesita no solamente por las baterías de exámenes comunes que son de gabinete, sino que también son otros tipos de exámenes, los cuales pues van más en precisión para saber el tipo de medicamento, cómo va a reaccionar el paciente, inclusive diagnóstico y pronóstico de cómo va a reaccionar esta persona. Precisamente es donde ahí se hace una mancuerna con la enfermería. Tanto el médico de precisión debe de saber exactamente el mismo idioma que la enfermera de precisión. Ambos tienen que saber exactamente estos términos. Y entre estos, pues bueno, ambos también tienen que saber cuáles son aquellos biomarcadores ómicos que vamos a ver un poquito más adelante, que es la ómica y cuáles son las áreas de las ómicas, que algunos han escuchado, la farmacogenómica, la metabolómica, la proteómica, algunos otros datos que inclusive lo que nos dan como resultado, pues es que
estas que pues tanto la proteómica, la metabolómica, pues sea un metabolismo especificado por cada uno de nuestros pacientes y cómo estos metabolitos interactúan inclusive en una persona, en una serie de sujetos o inclusive en una comunidad. Una vez que identificamos estos biomarcadores, porque es muy importante identificar que inclusive por poblaciones estos biomarcadores pueden cambiar. Tenemos poblaciones muy específicas en donde no se comporta de una misma manera, por ejemplo, una biometría hemática que una química sanguínea. Pueden haber algunos cambios e inclusive hay ciertas poblaciones que se comportan de ciertas características. ¿Por qué? Pues porque mantienen una cercanía con estas poblaciones. Inclusive hay algunos fenómenos que se denominan, por ejemplo, endogamias, donde hay otros efectos y que la población no se comporta como el resto de la población. Tal es el caso de algunas enfermedades genéticas en donde solamente se tiene con esas enfermedades genéticas pues una razón, una proporción. Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes que no son tan comunes como el síndrome de Sjögren primario, que de cada 10 mujeres solamente hay un varón. Entonces, estas enfermedades que no son tan comunes siempre también se comportan de una manera muy diferente dependiendo la población. Entre ellos, por ejemplo, también el cáncer. Tenemos algunas poblaciones en donde hay un mayor riesgo y puede ser por factores ambientales, factores genéticos, otros factores asociados como la exposición a ciertos agentes químicos, donde trabaja la persona, cómo es que interactúa, inclusive si hay una exposición a microdosis de alguna sustancia pues obviamente se va acumulando hasta que puede llegar a formar pues alguna entidad o puede aportar en la formación de una entidad. Posteriormente, pues estos biomarcadores son identificados pues entre el médico y la enfermera y entonces también se van viendo cuáles son los factores ambientales que tienen que ver en este proceso, como le había comentado anteriormente, y entonces todos estos procesos, al final, pues nos dan la salud de precisión. Esa salud de precisión, pues va a hacer que cada paciente tenga un esquema diferente para cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, ahora se ha visto en el 2025, en enero del 2025, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, que es una de las enfermedades crónico-degenerativas que más pues tenemos pues en este país una gran frecuencia de pacientes diabéticos, pues la ADA en el 2025 sacó un nuevo esquema que revoluciona precisamente cómo es el tratamiento de un paciente diabético. Entre esos, pues bueno, menciona si esta persona tuvo una obesidad desde hace cuánto tiempo para poder llamarlo como tal obeso, este, pues un obeso crónico o un obeso agudo. Dependiendo si es un obeso crónico o un obeso agudo, va a ser el tipo de tratamiento que se le va a proporcionar a este paciente. E inclusive, por ejemplo, en síndrome metabólico también, si este síndrome metabólico tiene mucho tiempo, tiene poco tiempo y desde cuándo. E inclusive, si la persona ya tiene algunos biomarcadores alterados desde tiempo atrás o ha empezado apenas, son los tipos de tratamiento que ahora se van a identificar. Con ello también conllevando, por ejemplo, pues el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, que ahora no es tan importante el peso de la persona, sino que ya sabemos que el porcentaje de músculo es lo más importante en una persona con pues con un síndrome metabólico, con una obesidad. Entonces, es mucho más importante el porcentaje de músculo que tiene la persona que propiamente el peso. Entonces, estos nuevos conceptos precisamente son dados y las decisiones clínicas se toman gracias a la investigación de ciencia básica. La investigación de ciencia básica lo que nos va a dar como tal es toda aquella lectura, todos aquellos principios básicos para yo poder finalmente tomar una decisión en cuanto a un tratamiento, sea para el diagnóstico, pronóstico o inclusive poder verificar si es adecuado ese medicamento. Algunas otras publicaciones que a mí se me hacen interesantes y que no son tan nuevas, pero tal vez los conceptos no han llegado tan frescos aquí a México, pues precisamente es la salud de precisión desde una perspectiva de enfermería. ¿Cómo es posible realizar una salud de precisión desde una perspectiva de enfermería? Bueno, pues realmente
En este caso, pues realizamos también la investigación translacional. Y entre esa perspectiva de enfermería, creo que nosotros tenemos más avance en esa parte, porque cada que se hace un plan de cuidado para un paciente, está especificado por cada una de las necesidades e inclusive por cada una de las manifestaciones que tiene nuestro paciente. Recordemos que algo muy importante que realiza pues el enfermero es precisamente pues las respuestas humanas. Y estas respuestas humanas nos van a dar como tal toda una gama de procedimientos que voy a realizar, pero con la especificidad de que es un plan de cuidados para cada uno de los pacientes y va a ser individualizado. Algo también importante pues es que también en pues en esta tónica, cuando va evolucionando la enfermería de precisión y la medicina de precisión, pues bueno, empiezan otros conceptos como por ejemplo la investigación translacional en la enfermería. La investigación translacional toma todavía más fuerza en la parte de enfermería porque la investigación translacional, que vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se gesta, cómo es que se crea y cómo ahora los enfermeros es una necesidad para nosotros poder tener o poder adquirir pues estas herramientas para poder desarrollar una enfermería de precisión y una enfermería translacional, que por ejemplo en el área de oncología se necesita bastante y que ahora conforme va pasando el tiempo vemos que hay medicamentos que son más complejos, que inclusive se utilizan para poder crear estos medicamentos, por ejemplo, sea para cáncer, todos los medicamentos monoclonales o que a veces los pacientes los denominan como vacunas, por ejemplo, las liraglutidas, que también son medicamentos que en algún momento tratan de hacer un cese a ciertas moléculas específicas para poder en el paciente, por ejemplo, ya no producir la sensación de hambre e inclusive para poder bajar ciertos biomarcadores que son necesarios. Entonces vemos un boom precisamente de medicamentos que están creados por medio de la biología molecular. Y entonces a mí como enfermero, ¿qué me toca realizar? Bueno, primero comprender cómo es que este medicamento trabaja en el metabolismo, qué es lo que está creando, qué es lo que está fabricando, cuáles son los metabolitos que van a estar interactuando y finalmente, pues bueno, saber qué tengo que realizar a corto, mediano y largo plazo. Todos los medicamentos tienen diferentes funciones y también tienen diferentes metabolitos que pueden ser secretados de manera pronta o de una manera rápida, de una manera a corto plazo, a mediano plazo o inclusive a largo plazo. Pero también es la necesidad de un enfermero y una responsabilidad como un enfermero poder identificar cuáles la función de estos metabolitos que son muy importantes. Entonces, de ahí viene precisamente la investigación translacional y la parte de enfermería. Vemos también algunos otros documentos que se me han hecho muy importantes, que precisamente la investigación translacional es trasladar la investigación básica, que quiere decir, pues, parte de las matemáticas, la ingeniería, la química, la bioquímica, también la física. Todos estos fenómenos en algún momento dan conceptos porque son áreas que son puramente de investigación. Esos conceptos tienen que en algún momento trasladarse, de ahí viene la investigación traslacional, porque se traslada ese conocimiento directamente a la utilización en pacientes o hacer ensayos clínicos en su momento y finalmente por realizarlo en pacientes. Y entonces, bueno, vamos a entrar precisamente en esta materia que es la medicina y enfermería translacional. Esta área nace para resolver problemas que surgen en la clínica, sirve para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. Esto fue creado específicamente en humanos. Claro, hay que saber que muchos de estos experimentos han sido utilizados previamente o han sido realizados previamente pues, en modelos animales. Inclusive hay algunos modelos en peces, que por ejemplo en genética hay un pequeño pez que se llama zebrafish, que en pues bueno, se ve algunos metabolitos. Además, hay algo muy importante que podemos ver en corto plazo, por ejemplo, la siguiente progenie para poder identificar cuáles son aquellos agentes que en algún momento pueden dar un cambio en la siguiente generación. Entonces, precisamente la investigación básica biomédica que se realiza en diferentes centros de investigación va a generar un conocimiento dirigido para el desarrollo de nuevas herramientas.
tanto farmacológicas, biológicas, quirúrgicas, y precisamente es para trasladar. Inclusive ahora tenemos precisamente la inteligencia artificial, que no es más que nada las matemáticas aplicadas con la física cuántica, que es utilizada en programas, sea softwares para poder tratar de predecir, inclusive algoritmos, para tratar de predecir si un medicamento inclusive tiene una especificidad con el paciente, que se le llama docking molecular. Pues con este docking molecular lo que trato de hacer es ver si este medicamento es efectivo para cada uno de los pacientes, para hacerlo de esta manera muy específico para cada uno de los sujetos. Y precisamente esta enfermería translacional, pues bueno, primero tengo un paciente y una pregunta clínica. Esta pregunta clínica puede ser acerca del diagnóstico, del tratamiento, del pronóstico o de otra característica que tenga el paciente. Posteriormente, con las herramientas, por ejemplo, de la enfermería basada en evidencia, de la práctica basada en evidencia, pues voy a realizar la búsqueda bibliográfica. Pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones, cuando estoy revisando la información, no siempre hay investigaciones en enfermería. ¿Qué pasa en ese momento? No es solamente truncar el proyecto, sino que en este caso generar mi propio proyecto de investigación, generar mi propio documento con el que voy a partir y de esa manera, pues inclusive hasta crear una guía de práctica clínica posteriormente. Entonces, si no hay información, ¿qué es lo que sigue? Bueno, voy a realizar un proyecto de investigación. Es muy importante que tenga aspectos clínicos, porque obviamente es una pregunta clínica acerca de un paciente, pero también tendrá que tener aspectos básicos. ¿Qué tipo de aspectos básicos puedo tomar? Pues bueno, tal vez algunos marcadores, por ejemplo, proteína C reactiva para ver si hay inflamación celular en mi paciente, algo más específico, inclusive muchas baterías las tienen los hospitales, parte de algunas moléculas que se pueden identificar y que a veces por el desconocimiento clínico no se solicitan y que realmente entran dentro del cuadro básico para poder identificarlos. Entonces, dentro de los aspectos básicos es solicitar esas baterías, poder inclusive ver otros marcadores que en algún momento pueden entrar dentro de los cuadros básicos, como por ejemplo actualmente uno de los que se carece y que yo considero muy importante es, por ejemplo, cuando se está diagnosticando un paciente diabético para ver si está todavía en una prediabetes o ya es propiamente diabético. Anteriormente, pues era solamente la glucosa, se hacían curvas de glucosa, posteriormente la hemoglobina glicosilada, pero ya hay nuevos marcadores también que acompañan, porque ya se ha visto diferentes aspectos ambientales y otras moléculas que tienen bastante que ver con el desarrollo del síndrome metabólico o con la diabetes, y en este caso es el cortisol. El cortisol no está dentro del cuadro básico. No todos los no todos los nutriólogos ni los médicos lo están solicitando. También la insulina, para poder ver la resistencia a la insulina y sacar un índice que se llama OMA. Y este índice OMA lo que nos va a mencionar es que si realmente mi paciente, qué tanta resistencia tiene la insulina. No, no solamente la hemoglobina glicosilada, sino que yo voy a utilizar diferentes marcadores para poder identificar que son necesarios para un mejor diagnóstico. Posteriormente se hace el análisis e interpretación de resultados, tanto desde el aspecto clínico como del aspecto básico. Y la interacción de estas dos herramientas tan importantes, pues bueno, dentro del aspecto clínico puede haber nuevos métodos diagnósticos, nuevos tratamientos, como estaba comentando hace un momento la maestra Ángeles, y dentro del aspecto básico, ¿qué tan plausible es de que yo pueda solicitar un tipo de estudio como los que les comento? Por ejemplo, tal vez que sea una batería importante, el índice OMA, que no todo el mundo lo solicita, tampoco el cortisol, que tampoco muchas personas lo solicitan. Y finalmente, pues bueno, va a realizarse tal vez en un sujeto, en varios sujetos y después obviamente la aplicación a pacientes con signos y síntomas similares o diagnósticos similares con características similares, que esto ya serían los ensayos clínicos de fases avanzadas. Y finalmente, pues la implementación en poblaciones ya mayores, obviamente para poder identificar la efectividad diagnóstica, la terapéutica
y la utilidad de un descubrimiento, obviamente, para la sociedad y que este descubrimiento sea en pro de poder ver nuevas formas de poder atender a a nuestros pacientes. Entonces, como ya habíamos comentado, es trasladar esta investigación básica directamente para los avances. Ahora, dentro de esta investigación translacional, tenemos brechas muy grandes que tenemos que ir empezando a romper paradigmas. Lo primero es que en algunas ocasiones el enfermero menciona, es que yo no me creo o yo no considero que tenga yo un perfil para hacer esta investigación biomédica. Falso. Es un compromiso de nosotros ya saber biología molecular, inmuno, también saber genética, también saber genómica y cómo es la interacción de estas ciencias, específicamente para tener claros los conceptos básicos, que es de donde voy a partir. Esta investigación biomédica, pues obviamente va a generar nuevos conocimientos y el desarrollo de nuevas tecnologías, pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones tenemos un problema clínico y entonces los biomédicos tenemos que ir y trasladarnos precisamente a donde está la clínica, donde están aquellos enfermeros que están en la trinchera tratando de ver cómo interacciona un paciente con un medicamento, cómo en su momento un paciente puede interactuar, cómo puede ser su diagnóstico o prevención. A veces he comentado en algunas ocasiones, por ejemplo, en unos insertos, que son aquellos papelitos que a veces vienen en las cajas de los medicamentos, si en algún momento los hemos leído y menciona precisamente el inserto que para que ese medicamento pueda funcionar, se necesita un pH específico. Y entonces queremos proponer, por ejemplo, un proyecto en donde simplemente podamos medir el pH de la saliva del paciente, porque menciona el inserto que bajo cierto pH el medicamento actúa. Pero ¿qué tal si el paciente tiene una enfermedad crónico-degenerativa, como por ejemplo este Helicobacter pylori es una de las principales bacterias que tiene el mexicano por el tipo de comida que llevamos, por ejemplo, comemos mucho en la calle y obviamente no hay tanta pues sanidad al momento de estar preparando estos alimentos. Entonces, es muy común, o casi el 70, más del 70% de la población mexicana tiene Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que hace esta bacteria tan especial, inclusive que se ha asociado directamente con, obviamente, enfermedades crónico-degenerativas, además de con cáncer? Esta bacteria, una vez que está colonizando, eh, en este caso el estómago, lo que hace es que al momento de que se está metabolizando, o sea, pues todos esos metabolitos son muy importantes porque de ahí está comiendo la bacteria. Cada uno de esos metabolitos lo que hace es que cambia el pH del estómago y entonces el estómago ya no tiene el pH ideal para que un medicamento pueda llevarse su farmacocinética y su farmacodinámica de manera adecuada. Entonces, en este momento, pues todo el pH, inclusive hasta la boca, hasta la lengua, cambia. ¿Por qué? Porque hay un bicho que no hemos erradicado. Y en contexto, hay muchos de los pacientes que, por ejemplo, damos más medicamentos, cambiamos de medicamento y realmente no es el medicamento el que no está reaccionando. En este caso es que el paciente no tiene las condiciones propicias que para un ensayo clínico fue creado un medicamento. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo está nuestro paciente para que realmente el medicamento pueda llegar y pueda ser efectivo, así como se menciona en el inserto de ese fármaco. Y finalmente, la toma de decisiones. ¿Qué tan importante sería modificar una guía de práctica clínica donde el hecho de la toma del pH por medio de una tira reactiva pudiera modificar una guía de práctica clínica y que tal vez nosotros tengamos que solamente hacer pues esa pequeña toma, tal vez que el paciente escupa en un sitio, hacer esta medición del pH de la saliva y finalmente poder hacer una modificación porque yo ya encontré algo. Y esto es la ciencia translacional, precisamente identifico cuestiones básicas de ciencia básica, que en este caso es la química, para poderlo implementar y que inclusive pueda una guía de práctica clínica evolucionar. ¿Para qué? Pues para que mi paciente pueda mejorar y para que yo pueda identificar que tengo que hacer el tratamiento de igual manera, muy importante, para erradicar esta bacteria, porque si no mi paciente no va a estar
pues teniendo la efectividad del fármaco que le estoy administrando. Algo también pues de vital importancia es ver que dentro de esta ciencia o de esta investigación relacional, pues bueno, actualmente tenemos ciertos biomarcadores que, por ejemplo, pues en el pasado estamos hablando de medicina de precisión. Si nos fijamos, esto está o sea, estamos en este punto. Se descubre el genoma hacia el año 2000. Realmente tenemos muy poco tiempo de haber descubierto el genoma como tal. De hecho, dos compañías muy diferentes empezaron a pelearse precisamente la primicia y fueron publicados dos artículos, uno con 1 hora o con minutos de diferencia, uno en una de las revistas más prestigiosas, bueno, los dos en revistas muy prestigiosas, una en Nature y el otro en Science. Fueron minutos, creo que de diferencia, en donde ponen todo el genoma humano en el año 2000. Si nos fijamos, pues apenas tenemos 25 años de haber identificado el genoma humano, pero muy curioso porque solamente se identificaron en este caso todas las bases, en este caso en toda la secuencia génica. Pero algo muy importante es que mucho de ese DNA no sabíamos para qué funcionaba, pero ya teníamos la secuencia. Y entonces, pues bueno, pues ahí empieza el crecimiento de la investigación y la tecnología genómica. En el presente tenemos las ómicas, que en este caso sería pues los diferentes campos en donde hay el descubrimiento de nuevos marcadores. Precisamente hay un crecimiento exponencial. Decir, es que este paciente reacciona de tal manera con este fármaco no funciona. Entonces, inclusive ya hay muchos medicamentos donde hacen combinaciones de fármacos para que le pueda funcionar al paciente y precisamente sale de la cuestión química pues de la parte farmacológica y entonces empieza a haber un crecimiento exponencial en la tecnología y esto es el doqui molecular. A ver, si mi paciente tiene un pH de tantos y entonces la molécula trata de pegarse precisamente para poder hacer pues esa interacción del propio medicamento, aquí no va a funcionar. Primero necesito hacer otra actividad previa a que ese paciente pueda consumir ese fármaco. Ahora, en un futuro cercano, que es la parte molecular aplicada a la medicina, una vez que ya identifiquemos todos y cada uno de los biomarcadores, que eso es parte de la genómica o de las ómicas, una vez que ya hayamos descubierto muchos de los biomarcadores, va a ser precisamente la construcción del molecular makeup. El molecular makeup es como la base científica de cada uno de los perfiles moleculares de una persona, del cuerpo humano. Inclusive ya algunas personas iniciaron, por ejemplo, nutrigenómica. Voy a identificar ciertos patrones que tú tienes y que tal vez sea que tu cuerpo metaboliza muy lento, metaboliza muy rápido tal fármaco y no te va a funcionar. Entonces ya muchos de los nutriólogos lo que han hecho es tratar de identificar estas herramientas para poder hacer sus dietas más precisas. Y obviamente esto incrementa mucho los costos. ¿Por qué? Porque estamos en la era en donde estamos descubriendo precisamente estos marcadores que en algún momento va a haber una cuesta. ¿Por qué? Porque ya no voy a hacerle toda la batería de marcadores, sino solamente voy a identificar algunos que son de gran importancia para poder diagnosticar o pronosticar algún padecimiento. En el futuro, ¿qué es lo que tengo? Pues bueno, ya va a haber un punto de inflexión y vamos a simplificar precisamente todos estos marcadores para poderlos utilizar de manera continua con cada uno de nuestros pacientes. Y finalmente, pues es la medicina de precisión adaptado a las personas. Como decíamos, el make-up, como el maquillaje o cada paciente que tiene sus necesidades, precisamente para poder hacer una traducción altamente eficiente de diagnósticos de precisión, terapéutica de precisión, que van a conducir precisamente a que los costos sean menores. Es por eso la importancia que tanto el médico como la enfermera, como todo el equipo,
debamos saber estos conceptos básicos. Estamos en una era donde hay muchos medicamentos que ya son construidos por ingeniería genética. Entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando en el metabolismo. Ahora, voy a platicarles un poquito acerca de los proyectos que estamos haciendo nosotros. En este caso, en la Universidad de Guadalajara es un pequeño biomarcador que estamos desarrollando. Ya este biomarcador se ha utilizado hace muchísimos años, pero pues este biomarcador ha sido utilizado especialmente, nace cuando en lugares donde se utilizan pesticidas, por ejemplo. Este marcador se utiliza desde muchísimo tiempo para poder identificar si hay citotoxicidad o genotoxicidad, es decir, qué tanto ese pesticida en algún momento puede modificar o puede dañar el DNA. Y en este caso, pues bueno, vemos en esta lámina una célula que en su momento va a hacer su trabajo, su chamba, que es la replicación y la división. Una vez que realiza la replicación y se va a dividir para formar dos células exactamente idénticas con el mismo material genético, ¿qué pasa? En este punto puede haber pues ciertas energías o inclusive la exposición de un paciente a ciertos fármacos, a ciertos citotóxicos que en algún momento dañan el sistema de reparación del DNA. El DNA tiene un propio sistema de reparación, pero en algunas ocasiones puede fallar, suele fallar. Y estas fallas precisamente se ven que al final de esta lámina, en la última figura, en lugar de tener una célula que se va a formar en dos, porque ya tengo dos núcleos, puedo ver dos núcleos grandes, pero dos núcleos pequeños. Y en la imagen de en medio veo un cromosoma completamente solito y también una figura donde se ven como dos pequeños anillos. Esos anillos representan a que es una parte o una parcialidad de los cromosomas o cromosomas completos que van a quedar fuera, en este caso de la siguiente división celular, y que eso da mucho principio a algunos tipos de cánceres. Como aquí comento, lo normal es que nosotros, pues bueno, estemos expuestos a agentes citotóxicos y genotóxicos, inclusive la luz UV, la luz del mismo sol, que en algún momento, pues obviamente puede dañarnos la piel y tenemos nosotros algunos agentes, algunos sistemas de reparación del DNA que nos van a estar ayudando. ¿Qué pasa? Cuando esta célula es dañada por un agente citotóxico, genotóxico, lo normal es que la célula dé la señal de irse a apoptosis. ¿Por qué? Porque hay un daño como tal y esa célula no es viable para la siguiente generación. Pero ¿qué pasa cuando ese daño no es reparado? No se puede reparar y entonces pasa a la siguiente generación con ese error. Estamos viendo que hay pérdida de material genético que es muy importante para la siguiente generación y que no lo está. Y que en muchas ocasiones lo que nosotros tenemos son células que se van perpetuando con un daño y que no fueron eliminadas porque pasaron por alto o nuestro sistema de reparación no pudo identificarlas de manera correcta, inclusive el sistema inmunológico, que es lo que vemos, por ejemplo, en cáncer. Y bueno, aquí está la formación precisamente. Tengo la formación de un aducto. Esa pequeña crucecita puede ser alguna energía, algún químico, alguna otra sustancia que en algún momento hace la formación de un aducto. Como vemos en la segunda imagen, está la formación del aducto. Después el material se replica porque recordemos que de una célula tienen que salir dos. Entonces hay la replicación del DNA y posteriormente, como lo vemos nosotros, es la expresión del daño genético, en este caso cuando hay una condensación de la cromatina para estar formando los cromosomas. Entonces, finalmente, cuando se forma el micronúcleo, precisamente ese micronúcleo es el pedacito o la formación del aducto que estuvo desde el inicio y que el sistema de reparación no pudo realizar nada, y entonces ese pequeño aducto, ese pequeño daño, se queda en esa población de células y entonces la célula al momento de dividirse, pues le hace falta material genético que tal vez es muy necesario para la siguiente progenie, pero no lo hay. Entonces, en muchas ocasiones hay algunos tipos de cánceres que vemos poco diferenciados, precisamente que son los más agresivos, en donde este fenómeno está pasando. No se diferencian totalmente las células y son los cánceres más agresivos. También en esta imagen, por ejemplo, vemos en la figura A, B, C y D.
diferentes características. En la imagen A es una célula binucleada con dos micronúcleos. Pues en la B es una célula binucleada con yemas nucleares. Casi siempre la imagen B y la imagen D son imágenes de que la propia célula se va a ir a apoptosis en muchas de las ocasiones. La imagen C, pues bueno, tenemos que todavía no se separa completamente, que hay puentes nucleoplasmáticos y la formación obviamente de los otros micronúcleos, que en algunas ocasiones pues este error se sigue estando en la siguiente generación de células. Y en la parte de abajo pues vemos en este caso pues células de la mucosa, son células epiteliales de la mucosa en donde con un simple raspado puedo identificar cómo hay toxicidad en un cuerpo. ¿Por qué, por ejemplo, utilizo la mucosa oral? Para la mucosa oral es muy importante ese tejido porque es uno de los tejidos que más rápido se van reparando. Al momento de que yo estoy masticando, son células que todo el tiempo se están reparando, son células que están constantemente pues en una reparación porque la función de la boca pues es la masticación, es poder deglutir los alimentos, inclusive nosotros cuando a veces traemos, no sé, alguna pastillita, un chicle que de repente nos mordemos, precisamente si se fijan, la forma, el tiempo que tiene de repararse pues esa lesión es muy rápida a comparación de otras partes del cuerpo. Entonces, para poder medir el daño agudo, esa es una técnica muy buena para poder medir el daño agudo, qué es lo que va a estar pasando. Para poder medir el daño crónico, solamente puedo, inclusive con una sola gota de sangre, puedo identificar el daño crónico que tiene ese paciente. Ahora, en la imagen A, y en la B vemos micronúcleos propiamente formados. Si se fijan, una característica específica es que el núcleo y el micronúcleo tienen exactamente la misma coloración. El micronúcleo es mucho más pequeñito, pero tienen una coloración similar. En la imagen C también tengo un micronúcleo, pero si se fijan ahí ya hay una yema nuclear, todavía no se alcanza a separar. La imagen D, pues ya es una célula que es normal. La E, por ejemplo, son dos micronúcleos, pero alcanzamos por ahí a ver como un pequeño chichón que precisamente, pues, cuando se toma estas imágenes como si yo tomo una fotografía. Esta fotografía no se va a mover, es una fotografía estática. Ya posteriormente, cómo evoluciona la célula, puede ser que ese pequeño chichón pues se vaya a separar y entonces se forme propiamente el micronúcleo. Y finalmente, pues una célula con un puente dicéntrico, que es en la imagen F, y si se fijan, por ahí se ven algunas coloraciones moradas y demás, como algunos puntos que dijeran, bueno, se pueden tal vez confundir. Realmente tiene que ver mucho la técnica, tiene que ver mucho el técnico, tiene que ver la pericia de cada uno de los técnicos que está realizando pues este ensayo para poder identificar qué sí es un núcleo, qué no es un núcleo, qué es un detrito o en este caso, qué es basura celular o inclusive si el colorante no se guardó de manera correcta o inclusive estuvo mucho tiempo guardado y que no se realizó un tratamiento previo a la tinción de las laminillas, pues bueno, podemos tener algunos objetos que pueden interferir en la lectura, pero mucho tiene que ver la pericia de la persona que está leyendo estas laminillas. Estas son igual células de mucosa oral, pero en este caso son con un tratamiento diferente. Estas células son con un tratamiento que se llama Giemsa-Wright u otros colorantes. Hay muchos colorantes que se han utilizado. Y finalmente, pues este es con un microscopio especializado que es el de epifluorescencia, que también lo tenemos nosotros en el equipo. Tenemos un microscopio de epifluorescencia donde podemos utilizarlo. Hechos en un cuarto totalmente oscuro para poderlo realizar e inclusive pues se utiliza DNA, algunos fluoróforos que van pues en este caso pues se hace una preparación especial en donde vemos precisamente estas coloraciones. Es muy importante que el técnico que esté realizando pues este ensayo sea muy rápido al poder identificar cada uno de los micronúcleos. ¿Por qué? Porque como es una técnica de epifluorescencia, la fluorescencia va empezando a disminuir conforme más está expuesto este,
pues este medicamento o esta coloración. Como es un trabajo muy artesanal, hemos tenido que ir a otras instancias y en este caso a utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial precisamente también es parte de la nueva tecnología donde el enfermero también tiene que estar muy inmerso actualmente, tanto las tareas de los chicos que los hacen en ChatGPT o en pues en otras plataformas también para poder ver si hay inclusive un plagio de información que lo podemos utilizar en la parte de docencia, la utilización de algunos comandos o inclusive algunas plataformas digitales para poder llevar a cabo pues nuestras prácticas de docencia, también en investigación. Y en este caso, pues bueno, hay algo muy específico, algo que ahorita ha evolucionado bastante la inteligencia artificial, que es el que yo tengo que en algún momento saber programación, saber bioinformática y en este caso utilizar un software para educarlo, para enseñarle lo que es normal y que él me sepa identificar lo que no es normal. Y en este caso, bueno, para poder hacer este pequeño proyecto, tuvimos que tomar más de 600 fotografías de muchísimos pacientes, de muchísimas laminillas. Y entonces, una por una, íbamos haciendo máscaras. Una máscara que es lo que vemos aquí. Una máscara es dibujar el contorno del citosol en la misma imagen sin dibujar el núcleo y después el núcleo dibujado sin el citosol y finalmente la integración de ambas, tanto del citosol como del núcleo. Una vez que se le está dando la orden a este software y que ya ha visto muchas coloraciones, muchas formas, se le educa o se le va mencionando a este software, se le va llenando con esta información para que al final el software pueda hacer el descarte de manera automática. Solamente por aquí vemos una que otra célula que no se alcanzó a teñir, pero que es muy importante porque ya solamente nosotros identificaríamos aquellas pequeñas actividades que no alcanzó a realizar el software, pues por el entrenamiento que se le está dando. Entonces, al final, este pequeño software lo que estaba tratando de hacer es emitir un juicio, o es decir, un diagnóstico acerca del número de laminillas o el número de células que estaban pues con alteraciones en este caso y las que no estaban con alteraciones. Y pues bueno, retomo porque quiero mencionar que ya nosotras en enfermería hacíamos enfermería traslacional precisamente con las matemáticas. Florence Nightingale, que fue una excelente matemática y una excelente estadista, pues bueno, ella utilizó precisamente esas herramientas traslacionales para poder crear pues este registro que actualmente los epidemiólogos y aquellas personas, enfermeros que se dedican a la salud pública, pues obviamente utilizan como canales endémicos. Este canal endémico lo que nos quiere decir es en dónde lo que ella graficaba Florence Nightingale era precisamente en donde había más muertes, más mortalidad, en qué meses había tal vez más patologías, de qué tipo de patologías, los sitios físicos. Entonces utilizó este pequeño diagrama y lo hizo por meses. Entonces, este es como una rosa que también se le llama como la rosa de Florence Nightingale. Esta rosa está dividida en 12 partes, como un pastel que corto en 12 rebanadas. Cada rebanada es un mes y cada rebanada quiere decir un dato en específico. Esto es enfermería traslacional y ya lo utilizábamos nosotros. Precisamente ahora con Ananda, con Anik y con Anok, que después de Florence Nightingale hubo muchísimas teóricas muchísimas otras teorías y modelos, e inclusive pues nuestro metaparadigma fue teniendo ciertas características, inclusive fue evolucionando, pues hasta que finalmente tenemos precisamente los diagnósticos enfermeros, que precisamente son enfermería de precisión y son enfermería translacional que nos van a proporcionar un lenguaje útil, coherente y estandarizado para poder contribuir con los cuidados de enfermería de salud del paciente. Si nos fijamos, aquí precisamente es un lenguaje útil que en algún momento nos puede proporcionar, sí, un cuidado estandarizado.
pero también específico para cada una de las necesidades de cada uno de los pacientes. Y entonces, dentro de la historia de la Nanda, hubo muchísimos cambios hasta que ahora tenemos la taxonomía NNN o Nanda Nekinok. Y entonces, gracias a esta taxonomía, podemos clasificar de manera sistémica juicios clínicos o diagnósticos, podemos proporcionar beneficios científicos y prácticos, promover la investigación y el desarrollo teórico, nuevas teorías de enfermería y determinar la adecuación profesional y desarrollar documentación, obviamente, para los cuidados del paciente, que aquí entra bastante la calidad y la estandarización de algunos procesos. Ahora, ese es un proyecto que también tenemos, que fue ya hecho hace tiempo, fue la tesis de un chico, por eso algunos diagnósticos no están actualizados. En este caso, tuvimos un alumno que estuvo identificando niños de la unidad de cuidados intensivos neonatales y de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Estos niños tienen una característica, todos, un peso bajo al nacimiento. Y entonces lo que tratamos de identificar fueron los principales diagnósticos de enfermería y asociarlos con la mayor cantidad de micronúcleos. Esto para hacer precisamente algo translacional, identificar si había algo en donde los micronúcleos me pudieran predecir o tratar de identificar que hay ciertos diagnósticos en donde podría yo utilizar tal vez los micronúcleos como para poder saber qué cuidados o si en algún momento podríamos predecir a qué niño le iba a ir peor si tenía ciertas características clínicas. Como no fue mucha población, y de hecho este fue un documento que fue realizado durante un verano de investigación, no se tuvo mucho tiempo para poderlo realizar. Y entonces sabemos que hay niños que duran el Autin y el Lausin más de 2, 3, 4 semanas, inclusive meses. Entonces fue una población pequeñita. Sin embargo, algo muy importante que tratamos de hacer era identificar aquellos diagnósticos que estaban repetidos o que eran grupos de diagnósticos. Y entonces estos grupos de diagnósticos tratamos de identificarlos con la cantidad de micronúcleos, de células binucleadas, células trinucleadas, cuando había apoptosis, y obviamente tratamos de identificarlos con las semanas de gestación de este chiquito y el peso en gramos al momento del nacimiento. ¿Y qué creen? Pues identificamos que aquellos niños, especialmente que tenían ictericia neonatal y que en algún momento tenían un diagnóstico de deterioro del intercambio gaseoso y riesgo de choque, fueron los niños que mayor cantidad de micronúcleos identificamos. Entonces, sigue este protocolo porque queremos tener una mayor cantidad. Recordemos que para que un marcador pueda tener una interpretación más específica, tengo que tener una gran cantidad de población. Este proyecto se está realizando de manera constante con chicos del verano de investigación y con algunos alumnos que de repente nos llegan de servicio social para poder ir alimentando esta base de datos. Esta base de datos, lo que queremos es una mayor cantidad de pacientes para darles precisión exactamente a este marcador y ver que realmente ciertos diagnósticos puedan estar asociados. Ahora, por ejemplo, es otro de los proyectos que estamos realizando y con los micronúcleos. Voy a hacer un poquito más amplia la imagen, creo que ahí se agrandó un poquito más. Hemos escuchado en la literatura, hemos visto lo que se denomina inflamación celular. Se las quiero presentar. Esto es inflamación celular. Esta es la inflamación celular. Si nos fijamos en las imágenes anteriores, algunas de las figuras se alcanza a ver el citosol. Estos colorantes que nosotros utilizamos, pues son para teñir precisamente núcleos, específicamente DNA. Entonces, todo lo que se ve de un color morado como rosita son núcleos. Pero hay algo muy importante que quisiera que vieran, que no hay citosol. No hay citosol, solamente son núcleos. Y si recordamos y volvemos a la parte de la enfermería translacional, vamos a la parte de la farmacología, pues realmente los fármacos, la mayoría se procesan en citosol. Si un paciente tiene una inflamación muy crónica y entonces tenemos núcleos por esa inflamación
y entonces hay una apoptosis masiva porque hay una inflamación crónica. ¿En dónde consideran ustedes que se pueden absorber y se pueden metabolizar estos medicamentos? No hay el sitio. Por eso a veces suben las dosis, a veces cambian de medicamentos, cambian de sales y el paciente no reacciona. En la segunda revisión es la misma paciente, utilizando ensayos clínicos, pues haciendo ensayos clínicos controlados y en este caso utilizando algunos nutracéuticos. Y en este caso, es la misma paciente 3 meses después. Si nos fijamos en esta imagen, ya se alcanzan a ver núcleos y se alcanza a ver un citosol, por lo cual en este caso la paciente, después de muchos años de haber estado utilizando metforminas, insulinas, incluso antidepresivos, muchos otros medicamentos, porque la paciente tenía una obesidad considerable, la paciente empezó a bajar de peso. Y curiosamente la hemoglobina glicosilada, que durante muchos años tuvo ese tratamiento de estar en 14, pues empezó a bajar. Inclusive en este reporte que tenemos un artículo ya publicado, muchos de los pacientes bajaron a la mitad de la hemoglobina glicosilada, que era nuestro marcador estrella. Si veíamos que estos antioxidantes funcionaban, quiere decir que la hemoglobina glicosilada, que era nuestro estándar de oro, iba a estar bajando, pero también los micronúcleos. Y sí vimos correlación directamente con la baja de micronúcleos en conjunto con la baja de la hemoglobina glicosilada. Para nosotros es muy importante también saber la medicina de precisión y la enfermería de precisión, por lo que los alumnos de pregrado, cuando están con nosotros haciendo su verano de investigación, realizan árboles genealógicos. Estos árboles, precisamente lo que tratábamos de ver, es ser una paciente ya adulta que tenía hipertensión, dislipidemia y obesidad, pero algo que nos llamó mucho la atención es que tenía una gran cantidad de micronúcleos en comparación de otros pacientes que tenían sus mismas características. Cuando hacemos su árbol genealógico, vemos que de rama paterna y rama materna tenía antecedentes de cáncer, bastantes antecedentes de cáncer, muchos familiares con cáncer, diabetes y demás. Entonces, para nosotros es muy importante identificar desde generaciones atrás qué es lo que está pasando con pues con estos pacientes. Y entonces regresamos precisamente a este proyecto, que le estamos dando un seguimiento. Ahora lo que tratamos de ver es precisamente el binomio madre-hijo. Imaginémonos una mamá que antes del embarazo tuvo una obesidad considerable, un síndrome metabólico o alguna otra patología. Y entonces esta mami llega a embarazarse y entonces al momento de hacer la identificación de micronúcleos, tanto de la mamá como del bebé, vimos que el niño tenía la misma cantidad de inflamación que la mamá. Y entonces hemos identificado qué tan importante es que identifiquemos este síndrome como tal. Es un síndrome de inflamación aguda o crónica y que viene de familia en familia hacia atrás y que muchas de las madres al momento de estarse preparando para un embarazo, pues no están pues teniendo cuidado con estos factores inflamatorios. Tanto así que un niño recién nacido tiene la misma cantidad de micronúcleos que una mujer que tiene 30, 20, 45 años de estar expuesta a un proceso inflamatorio. Ahora, ¿se puede hacer algo? Sí, precisamente hemos visto que una dieta adecuada, un cambio de hábitos y obviamente este biomarcador que es muy importante para poder darle seguimiento a un niño con esas características, podríamos tratar de ver si es que es modificable. Nosotros lo vimos en pacientes cuando modificaron, pues, cómo era el estado en donde estaban e inclusive que modularon actividad, que hicieron una mejor dieta y solamente en 3 meses pudieron disminuir una gran cantidad de micronúcleos y pudieron revertir esa inflamación celular. Ahora, ¿qué va a pasar con una mami que hace una dieta adecuada y que obviamente pues esto se puede revertir en aquellos niños que ya fueron identificados con un síndrome, eh, en este caso, pues de inflamación aguda o crónica? Bueno, dentro de esa traslacionalidad, la investigación traslacional precisamente se gesta desde la parte básica, en los laboratorios. En los laboratorios los chicos empiezan a hacer
ciertas técnicas donde se les da el ensayo, se les da el entrenamiento, se les educa precisamente qué tan importantes son estas técnicas. Estas son imágenes de los chicos haciendo las laminillas. En la primera, pues es uno de los colorantes que utilizamos. En la segunda que vemos abajo, pues es una laminilla, es un frotis que realizaron y en este caso fue de cordón umbilical para poder saber en este caso qué tanto daño tenía el binomio madre-hijo. Posteriormente los chicos pues pueden preparar inclusive los antioxidantes, que era lo que estamos viendo aquí, están encapsulando en una campana de flujo laminar. Y finalmente tenemos que trasladar la información. Esta información tiene que trasladarse aquí en la población, a los pacientes. Se necesita explicarles y mencionarles qué es lo que está pasando y por qué, o sea, hacer a cada uno de estos pacientes responsable de su propio diagnóstico y de su propio autocuidado. Una de las metas que alcanza el enfermero es precisamente que el paciente llegue a autocuidarse de manera que ya pueda en algún momento no caer en estas actividades o que simplemente el paciente pues se mantenga. Y esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque es de manera constante tratar de estar, pues con ellos educándolos. Algo muy importante que también vimos en este proyecto es que en algunas ocasiones, o no en algunas, en muchas ocasiones, los médicos o los nutriólogos no dan el seguimiento a casa. Pero ¿qué pasa con la enfermería? Si nosotros tenemos esa parte individual, esa parte que a lo mejor a nosotros nos da ese poder de estar diagnosticando y que inclusive ya hay algunas enfermeras que tienen sus propios, este, pues sus propios consultorios, podemos tener nuestros propios pacientes y recordemos, no nada más prescribimos medicamentos, prescribimos intervenciones, acciones y también podemos identificar podemos prescribir algún diagnóstico de enfermería y darle seguimiento a ese paciente. Y entonces, cuando nosotros trasladamos esta información de la ciencia básica directamente a los pacientes y les mencionamos las recomendaciones, pero algo muy importante, les hacemos hincapié y los educamos de manera adecuada, es súper importante para que estos pacientes puedan dar un seguimiento a a su tratamiento y lo más difícil que es el mantenimiento de este paciente a lo largo del tiempo. Algo que también hemos identificado y que es uno de los proyectos que pues tenemos ahorita en mira es la epidemiología molecular en la enfermería. Ciertamente hay sitios en donde, por ejemplo, la cuestión ambiental, la cuestión de cultura, la cuestión tal vez de sitios en donde hay una exposición, me pueda dar a mi paciente, por ejemplo, ciertas características donde yo puedo tener un poco más de cuidado. Ejemplo, en los Altos de Jalisco hemos visto mucha población que ha venido por diferentes tipos de cánceres, inclusive muchas enfermedades autoinmunes. Al analizar los Altos de Jalisco, vemos que hay un fenómeno que se llama endogamia. ¿Qué quiere decir? Al haber tantos pueblitos, tantos ranchitos, a veces los hombres y las mujeres no salen de esos ranchitos y finalmente se terminan casando con un primo segundo, primo tercero, primo cuarto. Al final de cuentas, son familia. Y entonces, cuando sucede esto, podemos identificar en estas poblaciones donde hay una endogamia, eso se denomina endogamia, una endogamia, pues la frecuencia de estas patologías aumenta e inclusive la gravedad de muchas patologías es mucho mayor. Y pues bueno, algo con lo que quiero culminar precisamente es que esto que estamos viendo plasmado, precisamente podemos trasladarlo a la parte del modelo del cuidado en enfermería. ¿En dónde se podría insertar? Pues bueno, dentro de este modelo del cuidado, precisamente tengo algo muy importante. Y en esto es la investigación o la evidencia científica de intervenciones de enfermería. Esas intervenciones que yo voy a realizar es precisamente con los resultados que yo obtengo, con la búsqueda de información que yo obtengo de la enfermería translacional, de la enfermería basada en evidencias, desde para identificar un juicio clínico y finalmente ver qué es lo que voy a realizar con mi paciente. Si nos fijamos, esto es enfermería de práctica avanzada,
es evidencia científica aplicada a enfermería y precisamente la práctica basada en la evidencia científica. Y si lo vemos, lo podemos trasladar precisamente a esta área, a las guías de práctica clínica. Pero algo muy importante es que enfermería no nos tiene que dar miedo el poder aprender de otras áreas, de las ciencias básicas, como lo es la genética, la genómica, la farmacogenómica, la nutrigenómica. Al contrario, estamos ya, es una obligación poder hacer este tipo de investigaciones. Y pues bueno, por su atención agradezco bastante. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias. Estamos muy complacidos por la toda la información tan valiosa que seguramente están disfrutando tanto como nosotros en donde quiera que nos están viendo. Y permítame leerle saludos que recibe desde Tlaxcala, también desde el CUCS Guadalajara, de Ana Marlene Galindo Marmolejo. Y la doctora Angélica nos pregunta si conoce al doctor Panduro que trabaja epigenética y cáncer de hígado. Bueno, ella además de felicitarla por su conferencia, nos pide si podía hablarnos sobre la epigenética, ya que antes se decía factores predisponen o predisponentes y quedaban muy difusos. Sí, claro que sí. Sí, de hecho, el doctor Panduro es profesor investigador precisamente de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ahora tenemos precisamente pues la epigenética, que normalmente nosotros lo que hacíamos era buscar la mutación. Pero ¿qué pasa en aquellas personas que no nada más, o sea, que no tienen la mutación? Se ha visto dentro de la epigenética muchas otras características, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que el DNA pueda tener como un superenrollamiento, por ejemplo, que no hay mutación, pero hay ciertas características ambientales que contribuyen a que en algún momento pueda desarrollarse la patología sin propiamente tener la mutación como tal. Esto es muy importante porque, por ejemplo, lo hemos visto, sobre todo en enfermería, que tenemos un acercamiento muy específico con el paciente. De repente, pues nos mencionan, por ejemplo, con algunas pacientes, cuando están embarazadas, la comunicación con el niño, inclusive muchos pues de los ginecólogos dan pláticas acerca de la programación, pues esta programación durante la gestación. Y esa programación precisamente es tratar de estimular al paciente cuando está todavía en gestación, precisamente para que pueda adquirir ciertas características. Mencionan que también la epigenética, cuando se tiene a un niño, por ejemplo, que la mamá le está poniendo, por ejemplo, la música o algo, se puede desarrollar todavía más su cerebro. También algo muy importante es el tipo de alimentación, que actualmente se ha visto tanta importancia en que haya interacciones entre los alimentos, inclusive algunos términos que son como el mimetismo molecular, en donde si ya la persona trae una predisposición, pero también hay un agente ambiental que es también muy fuerte, puede desarrollar algunas patologías. Y precisamente parte de la epigenética nos menciona que no propiamente, no todos los pacientes pueden en algún momento tener pues una mutación como tal, pero sí tener en algún momento zonas de hipermetilación. Esta hipermetilación, precisamente, hay zonas en donde hay muchas guaninas y citocinas dentro del marco de lectura del DNA. Y en estas, pues en algunas ocasiones estos marcos de lectura, ¿qué es lo que hacen? Normalmente el DNA pues es obviamente pues una cadena pues una cadena de DNA pues en este caso tiene pues son dos cadenas en este caso. Y cuando hay una hipermetilación o hay unas islas CPG que se denominan islas CPG, hay un superenrollamiento de esos sitios. Entonces no se llegan a expresar ciertos genes y que inclusive no se puede crear en algún momento esa proteína que se necesita.
Entonces, se ha visto y hay algunos grupos de investigación bastante grandes que ya tienen mucha experiencia con epigenética, que precisamente inclusive en cáncer están tratando de ver algunas propuestas y que inclusive nosotros tenemos por ahí alguna propuesta porque curiosamente tenemos pacientes que tienen cáncer de mama. Lo que dice la literatura es que muchos de estos pacientes con cáncer de mama pues tienen que tener algunos marcadores positivos como BRCA1 y BRCA2, que son los genes que ya se han estudiado bastante, entre otros. Pero pasa que en algunas ocasiones hemos mandado esas o ya la genetista clínica hace el envío de estas, pues de estas pacientes, las muestras de estas pacientes a laboratorios internacionales y nos llegan con que no tienen la mutación y que inclusive no hay como tal en la familia antecedentes que pueden ser mutaciones de nuevo, pero en algunas ocasiones se ha visto actualmente que hay ciertas, pues hay ciertas cuestiones ambientales que precisamente tienen que ver con epigenética para que la misma paciente pueda desarrollar esta patología. Entonces, precisamente lo que estamos viendo es acercarnos un poco más a la parte epigenética. Nosotros en enfermería precisamente ya vemos la clínica como tal. Y, por ejemplo, precisamente, pues la programación, en este caso pues de los infantes, cuando todavía no han nacido, inclusive se menciona que todavía cuando los niños tienen menos de 2 años, tienen 1 año, el hecho de estarles, dando música clásica, proporcionarles música clásica, pueden en su momento tener un rearreglo precisamente en las conexiones neuronales. Entonces, todo esto es muy importante para que se puedan desarrollar ciertas patologías y no necesariamente tiene que estar como tal una mutación. Y el ambiente es muy importante para que pueda haber como tal un cambio. En genética mencionamos que sí, una parte importante es la genética, pero inclusive más importante o tiene más impacto el hecho de las cuestiones ambientales para que en algún momento se pueda presentar una patología. Y ciertamente, se está investigando más acerca de la epigenética. Y pues bueno, algo importante que nosotros queremos ver precisamente es cómo es que reacciona la persona. Y nosotros lo que estamos viendo son respuestas humanas. Y la respuesta humana, cómo nosotras como enfermeras podemos tratar de ver con ciertos biomarcadores, tratarlos de asociar, especialmente porque estamos más cercanos a cada uno de los pacientes dentro de la historia clínica, dentro de las manifestaciones, cómo está nuestro paciente. Pueden ser muchas manifestaciones que en algún momento nos esté dando la epigenética y que ahí precisamente es donde converge la ciencia básica con los clínicos para poder identificar este tipo de cambios y que así muchos se han identificado. Muchísimas gracias. No sé si contesté su pregunta, doctora. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Mientras voy leyendo, la maestra Marta Martínez nos dice un tema muy interesante que es poco común. La doctora Nora Hilda, a quien le enviamos también un cordial saludo, nos dice, interesante tema y una gran oportunidad para el profesional de enfermería en la práctica clínica, para el desarrollo de su autonomía y actividad independiente, como usted bien lo decía, doctora. Utilizando este tipo de investigación que aportan conocimiento científico que fundamenta las acciones independientes para la fundamentación científica de sus acciones. Felicidades, doctora Fletes, y gracias por explicar de una manera práctica y sencilla la aplicabilidad de la enfermería genómica para la mejora de la calidad de la atención y una práctica segura. Gracias, Eh, muchas gracias. También aquí Perla nos dice, muchas gracias, doctora, por la plática, no tenía conocimiento de ello. Eh, Muy entendible, le agradezco la explicación y cada día se aprenden temas nuevos. Buenas noches. Está recibiendo felicitaciones también. Saludos desde Chihuahua por parte de Elvia Vaca. Excelente ponencia. Mónica Araceli nos dice, es muy poco que se conoce de la enfermería traslacional. Aún nos falta reducir brechas y unión gremial, así como trabajo multidisciplinario.
Gracias por sus excelentes ponencias y felicidades a todo el equipo que está detrás de estas actividades. María Dolores, excelente tema. Socorro, felicitaciones desde Tlaxcala. Marlene nos dice, excelente ponencia. Con estos temas es cuando vemos que enfermería es más importante y que el modificar actitudes, roles logran un cambio celular. Gracias por aportar tanto. La doctora Angélica nos comenta que en el Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Julio Granados hizo muchos estudios sobre mutaciones genéticas en población mexicana. Muy interesante también. Mm. Eh, Saludos desde Tasco Guerrero, la doctora Ana Lilia. Y gracias por compartir sus conocimientos. Doctora, usted hablaba de, bueno, sabemos que hay biomarcadores a nivel cardíaco para detectar cáncer, renales, genéticos, etcétera. En ese sentido, y hablando justamente de la enfermería traslacional, ¿hay algún estudio sobre o que tenga aplicabilidad en biología de la reproducción o en esta parte de ginecobstetricia? Por ejemplo, me refiero a casos cuando hay abortos repetitivos o cuando una mujer no logra el embarazo o la concepción, la implantación. ¿Hay ya evidencia científica en este sentido? Sí, de hecho, este es un trabajo que se realiza mucho en genética, precisamente con el área de citogenética. Cuando hay algunas pacientes que tienen ciertas patologías que en su momento no se identifican y que esta paciente pues manifiesta abortos recurrentes o que esta paciente no puede tener un embarazo, este, pues como tal. Entonces, lo siguiente que se realiza pues son algunos estudios ginecológicos y finalmente pues es llevada directamente para genética. En genética, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, realizamos cariotipos. Los cariotipos también son algunos biomarcadores, o sea, pues son algunos marcadores precisamente que donde identificamos que tal vez pueda haber rearreglos estructurales o rearreglos pues en la cantidad, en el número de los cromosomas o en los rearreglos que estos tienen. Esto es muy importante porque en algunas ocasiones hemos identificado mujeres que tienen algo que se denomina rearreglos estructurales, que no propiamente la paciente va a tener una clínica como tal, o sea, que vamos a ver un defecto como tal en la paciente, pero sí al momento de la reproducción. Hay algunas mutaciones que se han identificado, por ejemplo, algunas traslocaciones, inversiones, y las traslocaciones en este caso es cuando el cromosoma tiene, por ejemplo, uno de los más clásicos, pero digo, causa un tipo de cáncer, un tipo de leucemia, es donde hay un rearreglo, que es una traslocación del cromosoma 9 y el 22, donde lo conocemos como cromosoma Filadelfia. En este caso, el cromosoma Filadelfia, pues está formado, está el cromosoma 9 y está el cromosoma 22, que son dos cromosomas totalmente diferentes. Y en algún momento, un fragmento del cromosoma 9 viaja y se inserta al 22, o sea, hay una traslocación. Y entonces el fragmento del cromosoma 9 se va al 22 y del 22 al 9. Cuando se hace el marco de lectura durante la replicación del DNA y obviamente que tiene que haber expresión, en este caso las proteínas, pues obviamente durante el marco de lectura puede haber en su momento pues algunos marcos de lectura que tienen que ver con que se detenga como tal una proteína y que no tenga una función como tal, porque el marco pues, de lectura puede dar como un stop o que se detenga o al momento de que tenga el marco de lectura, pues está viendo o está creando proteínas anómalas porque no corresponde realmente esa secuencia genética como tal al cromosoma 9, sino que hay una traslocación de otro cromosoma. Nosotros lo que hacemos es analizar como tal a la paciente, hacer cariotipos para poder identificar si la paciente tiene algún rearreglo cromosómico que le impide en algún momento tener un embarazo. Dentro de algunas patologías que se ha visto, precisamente hay algunos rearreglos entre el cromosoma 14 y el 21. Esos son muy importantes, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones, si una mujer, por ejemplo,
tiene 5 o 6 esposos y con cada esposo tiene un hijo, todos los hijos van a ser síndrome Down, van a nacer con un síndrome Down. Entonces, estas traslocaciones precisamente se pueden tener en una pareja. La mujer o la persona, el papá, no va a tener propiamente el fenotipo como tal, pero sí en algún momento puede haber abortos recurrentes. Entonces, en genética, pues uno de los principales ensayos que se realizan son ensayos de citogenética, donde se identifican precisamente algunos rearreglos estructurales que en algún momento no permita que la pareja pueda embarazarse. Asimismo, pues bueno, hay ciertas baterías o pues algunos exámenes que se realizan durante la gestación para poder saber, por ejemplo, si un producto viene con algún defecto genético, como un síndrome de Down, como alguna otra trisomía, alguna otra característica, en donde se puede identificar tanto por imagen, por ultrasonido, como sino también algunos estudios de microvellosidades, por ejemplo, que son un poquito más agresivas para poderlo realizar, pero sí existen este tipo pues, de exámenes que se realizan. No sé, no todos los laboratorios pues, lo tienen que ser centros especializados y certificados, que es muy importante, porque no todos los laboratorios tienen esas certificaciones para poder hacer cariotipos. Entonces, lo más importante es que se tengan ciertos laboratorios con certificaciones para poder emitir un diagnóstico. Y una vez con estas características, pues ya se procede como tal, pues ya sea informar a la pareja acerca pues de los rearreglos que se encontraron en este caso y pues ya poder tomar una decisión, pues. Entonces, sí existen algunos marcadores, inclusive para poder llevar al embarazo, como son, pues obviamente los cariotipos, pero también una vez que el producto ya está, también hay algunos marcadores que se utilizan para nosotros poder saber si puede haber pues alguna patología. No son todas y obviamente una vez que nace el producto, pues obviamente pues los tamices neonatales, que también están los tamices neonatales ampliados y esto pues nos permite tener una mayor veracidad para poder saber a ciencia cierta y en un corto plazo si ese chiquito trae alguna mutación, por ejemplo, que pueden ser enzimáticas o que pueden ser ya que se vea un fenotipo como tal o de manera enzimática. Entonces, estos marcadores pues precisamente nos ayudan a ver antes de la gestación, durante la gestación y una vez que ya está el producto para poder tomar las decisiones más adecuadas. Muchas gracias, doctora. Pues sin duda son formas de ver y abordar cada situación clínica de manera muy particular y de una forma quizá más certera, ¿no? Ya sin andar buscando o en caminos erráticos, sino ya directo sobre la situación que está ocasionando el problema, tanto en enfermedades crónicas como pues también en la reproducción humana. Doctora, pues ya casi para finalizar, no quisiéramos, dejar de platicar con ustedes, tan interesante, de verdad, es Muchas algo, gracias. pues sí novedoso, sobre todo para la enfermería, y sigue, recibiendo muchas felicitaciones. Y el maestro Silvino, pues también, quiere felicitarla por ser un referente de lo que debe de ser la enfermería de práctica avanzada, porque se fundamenta la práctica, la toma de decisiones a partir de la investigación. Ojalá, pues, que podamos, motivar. Yo estoy segura que muchas de nosotras, nos quedamos motivadas de cómo podemos aplicar desde nuestro centro de trabajo, cómo podemos ir escribiendo y cómo podemos ir, pues, de alguna manera vinculándonos con la enfermería traslacional y de precisión, ¿no? Entonces, doctora, le vamos a hacer llegar una constancia, además de todas estas felicitaciones que tan amablemente nos hacen llegar, la maestra Marta, la maestra Hilda, la maestra Miriam. De verdad, un saludo a todas y, pues, antes de mostrarles su constancia, doctora, ¿nos quisiera regalar alguna frase final, algo con qué cerrar, alguna invitación, algo para nuestro grupo de enfermería?
Muchísimas gracias. Sí, pues agradezco mucho, pues las felicitaciones, pero también, pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Sé que son horas tarde, pero la verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo, pues este espacio. Creo que algo muy importante que tenemos que saber en la parte de investigación es que mm, es difícil. La investigación es difícil, eh, pero hay que saber algo, hay que saber nunca claudicar, siempre estar en pro del conocimiento, prepararnos y algo muy importante. La enfermería realmente tiene un crecimiento porque muchas de nuestras teóricas no solamente eran enfermeras, sino que tuvieron inclusive alguna otra formación en otras áreas, como por ejemplo tenemos a una de las enfermeras, Marta Rogers, que ella también era físico. Además de ser enfermera, ella era físico cuántico y precisamente parte de su teoría era la teoría de cuerdas, que en aquel momento tenía poco tiempo, pero ella habla precisamente ante las interacciones. Realmente enfermería es muy grande, es muy vasta, pero algo muy importante es que también nosotros no nos tiene que dar miedo incursionar en otros campos desconocidos para enfermería. Tenemos que aprender matemáticas, tenemos que aprender ingenierías, tenemos que aprender química y física, porque ahora los nuevos tiempos se vienen con esas características. Entonces, que no nos dé miedo el hecho de explorar áreas que denominamos como ciencias duras, porque realmente el hecho de realizar una ciencia dura nos va a dar un pensamiento diferente. Cada estudio que nosotros hacemos, ya somos alguien diferente y pensamos diferente. Entonces tenemos que incursionar en estas áreas y que no les dé miedo. Además, quienes están en el área de investigación, nunca claudiquen. A veces es muy difícil que nos puedan aprobar a veces estudios o tal vez poder realizar un proyecto de investigación. Pero algo muy importante es que no claudiquemos y que haya más unión entre enfermería. Ciertamente, a veces hay un rezago gremial o inclusive a veces el gremio no se apoya como tal, pero es momento de hacer cambios. Recordemos que siempre hay que tener paradigmas y hay paradigmas que están actualmente y que muchos se tienen que romper para poder crear nuevo conocimiento. En química y en física se llama entropía y entalpia. Primero hay que destruir para volver a construir. Entonces, nuestro pensamiento tiene que reconstruirse y reformarse y a veces primero tenemos que destruir un concepto que nosotros tenemos para poder volver a construir nuevo conocimiento que viene de afuera. Entonces, no le tengan miedo a la parte básica, a la ciencia básica. Es muy bonita y va a cambiar muchas mentalidades. Enfermería tiene realmente una capacidad como a veces no la creemos. Tenemos una gran capacidad y que a veces nosotras mismas somos nuestras propias enemigas porque no creemos que podemos hacer tantas cosas. Entonces, crean en ustedes, salgan a hacer otras actividades que tengan que ver también con la ciencia básica, que no les dé miedo y siempre sean perseverantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por sus palabras. Sin duda nos deja muy, muy, muy motivadas para seguir haciendo en el área, en el rincón en el que estemos. Y digo rincón porque me refiero a que nosotros impregnamos las instituciones de salud y estamos por todos lados y estamos presentes siempre. Y pues déjeme leerle su constancia. La Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud otorgan la presente constancia a la doctora Ana Lilia Fletes Rayas por su participación como ponente con el tema enfermería traslacional y de precisión en las enfermedades crónico-degenerativas, que se realizó el 27 de mayo de 2025.
Doctora, le hacemos llegar esta constancia, pero sobre todo un abrazo virtual y también una invitación a que sea la primera de muchos trabajos colaborativos junto con la doctora Nora Hilda, junto con nuestras compañeras de Tlaxcala, de Tamaulipas, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Chiapas, compañeras tan entusiastas, obviamente, nutrición, que estamos aquí presentes varias de nuestras colegas que son tan apasionadas de la enfermería y que pese a lo pesado que haya sido el día de hoy, están aquí unidas y escuchando todo lo novedoso que están haciendo en otros lugares. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, todas sus comentarios se los vamos a hacer llegar a la doctora. Y pues, doctora, muchísimas gracias, de verdad estamos muy complacidos y pues sin duda tenemos que hacer trabajos en conjunto como instituciones. eh, Finalmente tenemos un objetivo en común, que es el bienestar de la sociedad, ¿no? Y perpetuar la especie de la mejor manera. Y pues aquí estamos a sus órdenes para el maestro Silvino, para su servidora y para todo el equipo. Es un privilegio de verdad que ustedes estén con nosotros esta noche. No, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. También, pues bueno, queda también abierta la invitación. Nosotros estamos en la Universidad de Guadalajara. Ya la doctora Norainda hizo una estancia con nosotros. Creo que fue durante la pandemia. Estuvo con nosotros precisamente y desde tiempo antes, pues ya se ha gestado una muy bonita amistad. Entonces, creo que el hecho de estar entre enfermeros colaborando, cada uno de su trinchera, su saber, su conocimiento, es muy bonito porque vamos creciendo como, pues como gremio. Entonces, queda la invitación totalmente abierta, tanto para unirse también al Grupo México de Nanda, como para también poder hacer intercambios académicos. En este caso, pues la doctora Nora estuvo con nosotros en un intercambio precisamente aprendiendo esta técnica de micronúcleos, donde le tocó que le tomáramos muestra de mucosa, hasta verlo inclusive en el microscopio y demás. Entonces, creo que es algo que vamos viendo y que a veces lo vemos como tal vez muy lejano, pero es algo muy cercano también a la vez. eh, y que la verdad estamos muy ansiosos de que más enfermeros puedan saber ese tipo de conocimiento, que más enfermeros puedan aplicarlo en sus áreas, que se haga más enfermería de precisión, más enfermería de práctica avanzada y en este caso, pues también invitarlos a la Universidad de Guadalajara y pues actualmente también en el Instituto Jalisciense de Cancerología, donde van a salir algunos proyectos precisamente con tantos medicamentos monoclonales que tiene la oncología y donde realmente también se gesta bastante esta área de genómica y de biología molecular, porque muchos de los metabolitos que nosotros identificamos y muchos de los signos y síntomas que vemos las respuestas humanas del paciente, pues tienen que ver precisamente con la interacción de metabolitos. Y que además algo muy importante y que nosotros no tenemos que perder esa parte de la visión, que somos un andamiaje tan importante en una escuela, en un hospital, en donde nos estemos desarrollando, somos parte de un andamiaje muy importante y que sin ese andamiaje a veces no hay conexión entre el médico, el nutriólogo, el psicólogo. Nosotros estamos justamente en medio y nosotros trasladamos precisamente esa información. Todo lo hacemos diario. Trasladamos la información que el médico le dice al paciente y que a veces el paciente no comprendió. Trasladamos las indicaciones médicas, trasladamos precisamente las indicaciones de nutrición para que el paciente pueda comprender de una manera más fácil su tratamiento, qué es lo que le está pasando y todo el tiempo hacemos enfermería traslacional. Traducimos, trasladamos y educamos a nuestros pacientes. Entonces, queda la invitación abierta a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, así como al Instituto Jalisciense de Cancerología, chicos que también están en formación, estudiantes a que hagan veranos de investigación,
profesores que puedan hacer intercambios académicos, también enfermeros que en algún momento puedan estar a estancias con nosotros, que quieran conocer cómo realizamos nuestros trabajos, cómo aplicamos realmente esta área. Creo que sería muy importante porque así podrían trasladar precisamente esta información a sus propios hospitales y a su contexto. Muchas gracias. Doctora Nora Hilda, ya que anda por aquí, ¿nos quiere comentar algo de esta experiencia para que sepamos un poquito ya en carne propia cómo lo vivió? Sí, mire, yo en la pandemia tuve una invitación por la doctora para estar en una estancia. Me quedé muy sorprendida por el tipo de investigación que ella realiza siendo enfermera. Es la única enfermera genetista aquí con nosotros en el país y pues el trabajo me sorprendió mucho porque lejos de que yo consideraba que todo este manejo de muestras, de la muestra de la saliva, de la mucosa oral, pues yo pensaba, ¿para qué nos puede servir a los enfermeros? ¿Verdad? Pues es el desconocimiento del tema. Y como bien aquí mencionan, cada día se aprende algo bueno, pero algo nuevo, pero para mí esto fue muy, muy bueno porque veo una gran oportunidad en el personal de enfermería de poder fundamentar científicamente las acciones independientes. Y algo muy interesante que creo que en esta ocasión no comentó la doctora Fletes, pero a mí me lo ha platicado, porque yo le preguntaba, pero ¿cuánto cuesta esto? Ha de ser millonadas. Entonces ella me dice que hay un testigo, ¿verdad? Muy, muy económico, que la enfermera puede tomar esa muestra de manera independiente y entonces poder detectar cuáles son los diagnósticos enfermeros de esos pacientes a quien se les toma la muestra y a partir de ese juicio clínico, entonces ya poder diseñar nuestros planes de cuidados independientes. Es muy económico. Aquí lo interesante y como ella hace la invitación, pues yo quiero reiterar que sí se requiere de muchos colaboradores en diferentes estados de la República. Este proyecto, la doctora, pues como coordinadora de Grupo México, ¿verdad? También nos ha dejado participar, nos ha dado permiso de colaborar y pues sería muy interesante que como proyecto de Nanda en Grupo México, pues también quienes se quieran unir, yo hago la invitación de parte de la doctora Fletes porque es muy importante. La investigación en enfermería está ya en la práctica, no atrás del escritorio, siempre lo digo. Y con este tipo de investigación, con este tipo de reactivos, este tipo de datos que ella está recolectando, bueno, que tiene ya recolectados y que está avanzando en estos proyectos, pues ahora falta llevarlo ya a la práctica, a lo que es la evidencia clínica. Y de esta manera vamos nosotros a fundamentar científicamente nuestra actuación. Y esto, aparte de tener un gran conocimiento y mejoras en la práctica para los pacientes, para la población en general, pues también nos da un valor agregado a la enfermería, como alguien comentó por ahí en el chat. Aquí es donde nos damos cuenta que la enfermería es importante, que la enfermería sí sabe, que la enfermería conoce y que la enfermería es una investigación. Somos investigadores. Y si habemos ya un número pequeño, ¿verdad? A nivel nacional, pero de doctores, de maestras en enfermería, tenemos que avanzar en la investigación. Y como otras veces les he comentado a ustedes, no quedarnos solamente en estudios descriptivos, sino uno de ellos es medir el impacto de los cuidados de enfermería en cada uno de los pacientes y sus respuestas humanas y esta gran oportunidad de este tipo de estudios de la enfermería translacional. Están invitados, siempre hemos colaborado con ustedes como asociación y también pues alguna vez se les ofertó el diplomado de proceso de atención de enfermería. Como ustedes ven, este trabajo, esta investigación robusta, porque es algo robusto, pues va unido con nuestra metodología de proceso de atención de enfermería, porque precisamente lo que se quiere es destacar la disciplina, ya que tenemos una enfermera
en esta área. No nada más los médicos investigan esta área, sino también la enfermería, pero tiene que destacar nuestra metodología del cuidado. Entonces, como asociación, NANDA, Grupo México y ustedes, la AME, pues podemos seguir colaborando, hacer, desarrollar los proyectos y hacer grupos de trabajo de investigación. Muchas gracias, maestra, por darme la oportunidad y muchas felicidades a la doctora Fletes por su conocimiento, por cómo lo explica de una manera, pues, amena, ¿verdad? A lo mejor no es tan sencillo, sinceramente. Yo, pues, ya estuve en una estancia, ya me platicó, he escuchado 2, 3 veces la ponencia, pero cada día que la escucho aprendo mucho de este tipo de proyectos. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y saludos a todos. Al contrario, gracias por estar con nosotros y siempre motivarnos para, hacer este trabajo colaborativo, que de esto salgan estudios multicéntricos y que, sobre todo, pues, como usted bien se nos comenta, se fortalezca el posicionamiento de la enfermería nacional, ¿no? Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos hasta Tamaulipas y, Gracias. de verdad, muchísimas gracias también por el contacto de la doctora Ana Lilia, que es una joya nacional. Así es, efectivamente. Un abrazo para ambas. Gracias, muchas gracias. Pues a nombre también del maestro Silvino, les damos las gracias a todos ustedes, Hilda Narváez, a María Dolores, a todos quienes están en esta sesión. Y pues también quisiera aprovechar para comentarles que el próximo martes vamos a tener como tema cuáles son los riesgos a la salud de las personas por el consumo de colorantes, en específico del colorante rojo, pero bueno, ya ven que viene en los jugos que toman los niños, en las gomitas, en las gelatinas, en los jarabes, en muchos, alimentos. ¿Cuál es el riesgo que tenemos por consumir colorantes artificiales? Entonces, ese va a ser el tema de nuestra próxima sesión, a la cual están todos ustedes cordialmente invitados. Saben que las sesiones son totalmente sin costo y pues bueno, el único objetivo de todo esto es estar a la vanguardia y brindar un mejor cuidado a nuestros usuarios y a las familias. Doctora Ana Lilia, muchas gracias. Sin duda vamos a tomar muy en cuenta y a organizarnos ya detrás de cámaras para saber cómo podemos colaborar y pues hacer estas estancias académicas para que podamos, pues, fortalecer lo que estamos haciendo en los diferentes hospitales. Le agradecemos mucho y esperamos saludarla pronto personalmente. Muchísimas gracias, un enorme abrazo y gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, un placer y un orgullo conocerla. Pues gracias, gracias a todos, buenas noches, descansen y pues los dejamos con esta maravillosa sesión y saben que la pueden ver por repetición en Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, nos vemos próximamente. Que descansen. Gracias.